Bueno, creo que estamos en contacto con Daniel Pérez. Daniel, ¿estás por allí? Sí, aquí estoy, Mario. Bueno, vos sabés que recién estuvimos hablando con Daniel de Abrantes sobre... Antes lo habíamos hecho sobre Argentina y en la otra punta sobre la situación de el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. ¿Qué nos puedes decir del resto de las naciones en América Latina? Aquellos elementos que te parezcan sobresalientes de Colombia, Ecuador, Chile, en fin, Bolivia. ¿Qué nos puedes decir, Daniel? Bueno, hay mucha tela para cortar en lo que está pasando en Latinoamérica. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Sí, escuché lo que habló Daniel, también lo que habló ayer Carlos Méndez sobre Chile, así que eso... yo proponía hacer un paseo en lo que yo llamo una especie de tren fantasma, ¿no? Donde vamos bajando de Colombia hacia el sur, por el continente, y vamos encontrando en cada recodo de la vía algo que nos sobresalta o que nos asusta. Ajá. Bueno. Así que, bueno, vamos sí, al tren querés, fantasma. empezamos el recorrido cuando vos... Sí, ¿dónde lo empezamos el recorrido? Y arrancamos por arriba, vamos por Colombia, bajamos a Ecuador, seguimos por Perú, doblamos un poquito hacia Bolivia, seguimos por Paraguay, Brasil y terminamos en Uruguay, porque ya sí. Argentina y Chile ya lo hemos tratado. Tenemos algún panorama de lo que está ocurriendo. Bueno, dale, empecemos por Colombia. Bueno, en Colombia las noticias más destacadas de esta última semana es bueno, que sigue la movilización popular contra las medidas neoliberales del gobierno de Iván Duque, que acaba de hacer una convocatoria al diálogo con la coordinadora del paro, el comité de paro. Había hecho una convocatoria al diálogo, pero en el ámbito político, sin tener en cuenta los actores sociales que están impulsando estas protestas, que comenzaron con un paro nacional hace más de 6 días, y que poco a poco se fueron sumando otros actores sociales que han ido ganando la calle y haciendo reclamos que en este momento aparentemente Iván Duque parece incluir en el diálogo, que había negado en un principio a los sectores sociales, ¿no? Ajá. Lo concreto es que los integrantes del comité de paro aceptaron encontrarse con el mandatario, que esa reunión seguramente se va a llevar adelante en el día de hoy. Sin embargo, han dicho que no permitirán condicionantes, o sea, Iván Duque convocó al diálogo con la esperanza de que se levantara el paro que está programado para el día de mañana. Un paro nacional que fue el que inició todo este ciclo de protestas. El comité obviamente dice que el paro todavía está en pie. Vamos a ver cómo se desarrollan las conversaciones en el día de hoy, si es que se reúnen hoy, porque no está tampoco definido eso, pero en principio el paro sigue en pie y bueno, el diálogo se basa en los 13 puntos que este comité de paro le presentó al gobierno, que incluyen el retiro de proyectos de ley que están en el Congreso en este momento, de corte neoliberal, la derogación de algunos decretos en ese mismo sentido sobre la ley de holding financiero, por ejemplo, que salió por decreto, y el retiro también de los proyectos de ley de reforma laboral y de reforma previsional que tiene previstos tratar el gobierno en el recinto y también el diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Sí, son 13 puntos que incluyen medidas económicas que están reclamando que se retraigan o que directamente no sigan adelante. El reclamo también de que el proceso de pacificación que se firmó en La Habana con el acuerdo con la FARC,
que se lleve adelante, porque hasta el momento no se ha llevado nada adelante de eso y no deja de ser más que una carta de intención y nada más. Por otro lado también, sí, los movimientos indígenas y campesinos están pidiendo que se actúe en el plano de la justicia con respecto a la muerte de más de 200 dirigentes comunales, indígenas y regionales, porque el retiro de la FARC ha abierto la puerta al ingreso del narcotráfico y otros sectores que están actuando de manera violenta. Digamos también, perdón, que... Hola, Daniel. Sí, te escucho, Daniel. No, que ahí hubo un detonante importante de todas estas tensiones que se venían acumulando, que fue la muerte del joven Dylan Cruz. De Dylan Cruz, sí. Asesinado. Bueno, uno de los puntos a tratar, de los puntos que exige el Comité de Paro, es disolver el ESMAC, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia, que sería la fuerza de choque represiva del gobierno, a raíz de la muerte de Dylan Cruz, que es un estudiante que murió la semana pasada, después de agonizar un par de días en un hospital, porque le dispararon con una escopeta calibre 12, con munición que está catalogada como no tan letal, o sea, no es munición no letal, sino munición no tan letal, que es una munición antidisturbios, es una bolsa de Kevlar con balines de plomo en su interior, que sirve para detener, el tema es que le fue disparado a muy corta distancia y en la cabeza, y le provocó una conmoción cerebral y posteriormente murió en el hospital. Sintetizando Colombia, para ir cerrando Colombia, mañana entonces va a haber una movilización que se dice que va a ser multitudinaria, la vamos a estar conversando la semana próxima. Sí, multitudinaria y movilización y paro nacional, que depende de las conversaciones que se lleven adelante el día de hoy, si hay que se llevan a cabo, pero de momento la condición para el diálogo de Iván Duque fue el levantamiento del paro, cosa que no ocurrió. Bueno, pasemos entonces con el tren fantasma a Ecuador. Hacia Ecuador tenemos al presidente Lenín Moreno en caída libre con respecto a la popularidad o a la aceptación de su gobierno, y además se encuentra entre la espada y la pared, porque firmó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que pretendió llevar adelante por decreto, como aumento de los combustibles a través del retiro de subsidios, y que convocó una movilización popular importante, que lo obligó incluso a trasladar la sede de gobierno de Quito a Guayaquil por unos días, porque Guayaquil estaba tomada por los movimientos indígenas de la CONAIE, básicamente, y con el apoyo de sectores de la población civil que no son indígenas, pero bueno, que estaban de acuerdo con la protesta. En este momento hay una situación de tensa calma, porque si bien se derogó el decreto de retiro de subsidios, con lo cual la protesta se disolvió en alguna medida, pero sigue la presión contra el gobierno de Lenín Moreno por parte del fondo de hacer las medidas de ajuste como sea posible. Así que están estudiando de qué forma pueden reducir el déficit fiscal y seguir los lineamientos del fondo, y la CONAIE y la asociación civil, la sociedad civil en su conjunto está a la espera de ver qué nuevas medidas plantea el gobierno para salir a la calle nuevamente. Eso no queda ninguna duda. Las últimas encuestas, por ejemplo, son encuestas electorales muy adelantadas, porque las elecciones en Ecuador son recién en 2021, indican que el factor emergente que surge de todo esto es que el apoyo más significativo, casi con un 35, por encima del 35% de aprobación, sería de un candidato indígena,
y le sigue Correa con menos de la mitad de ese seguimiento, ¿no? Con alrededor de un 16%. Correa tiene aparte un índice de desaprobación muy alto. Y bueno, ese es el panorama. Si bien la CONAIE hizo declaraciones contra el vicepresidente también por injerencia, ya que está viajando hacia el interior del país a entrevistarse con grupos de asociaciones indígenas, lo cual está pasando por encima de la autoridad de la CONAIE, que es un organismo muy fuerte de representación de la sociedad indígena y campesina en Ecuador, y tiene estatutos muy claros con respecto a eso, ¿no? Pero bueno, más allá de las acusaciones cruzadas de injerencia, el movimiento Pachacútec, que es el brazo político de la CONAIE, ya declaró que tiene ambiciones políticas para la elección del 2021, con lo cual, si tomamos en cuenta esta última encuesta electoral, muy adelantada con respecto a las elecciones, lo ponen como el partido más votado si las elecciones fueran el día de hoy, por ejemplo. Bien, vamos a decirle a la gente que el país desde el cual está saliendo el tren fantasma hacia el sur es Ecuador, que tiene una superficie de 256.000 kilómetros cuadrados y una población de 17 millones de personas. Es un país un poquito más chico que la provincia de Buenos Aires, pero que en Europa sería un país con cierto volumen, la mitad de España, por ejemplo, y su población 17 millones de personas. Y el tren fantasma está avanzando, supongo yo que hacia Lima, Perú, que tiene una población de casi 32 millones de peruanos y una superficie de 1.285.000 kilómetros cuadrados, lo que ubica a este país como el 19º país más grande del planeta Tierra, es decir, que tiene una ubicación geopolítica extraordinaria, Perú, y una dimensión muy significativa, porque salvo Rusia creo que no hay ningún país en Europa que llegue a 1 millón de kilómetros cuadrados. Así que decime, está deteniéndose el tren fantasma en Lima, ¿y qué nos puede decir de Perú? Bueno, en Perú en este momento, hoy por ejemplo, vence el plazo para la presentación de listas de candidatos al Congreso. Recordemos que hace un par de meses el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso en una suerte de fujimorazo, como claro, se le suele decirse. No fue un autogolpe, pero sí una disolución del Congreso, con lo cual en este momento de los 3 poderes del Estado están funcionando 2. La elección está pactada para enero, o sea, ya hoy es el cierre de enmiendas y tachaduras y cambios en las listas para congresal. Y en ese sentido, bueno, la población ha dado un fuerte respaldo a la medida de disolución del Congreso, con lo cual hay un divorcio entre los representantes del Poder Legislativo y la población, eso es evidente, lo cual no significa que sea un apoyo implícito al gobierno de Martín Vizcarra, pero sí a esta medida en particular. Bueno, digamos también que allí hay muchos presidentes. En principio, Alan García, que se suicidó frente a las denuncias de corrupción. Aquí estuvimos hablando con un senador y una persona muy amiga de él, con el que hablamos desde Lima en su momento, pero que también el Pedro Kuczynski está investigado por lavado de activos y por intento de compra de votos en el Congreso. También Ullanta Humala, investigado por lavado de activos, estuvo preso 9 meses. También Alejandro Toledo, investigado por lavado de activos, escapó a Estados Unidos, donde enfrenta un pedido de extradición. Y también Alberto Fujimori y su hija, condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción, está en prisión luego que la justicia anulara su indulto. Es decir, la crisis de Perú es una crisis... Es una crisis política institucional muy fuerte y de larga data. De larga data. La corrupción, una noticia destacada de esta semana, la semana pasada fue liberada Keiko Fujimori,
por el Tribunal Constitucional, que sería la Corte Suprema, el equivalente a la Corte Suprema de Justicia nuestra. Algo parecido a lo que sucedió en Brasil con Lula, ¿no? O sea, solo que ella no tenía ninguna condena, sino que estaba con prisión preventiva desde hacía 13 meses, lo cual era bastante difícil de explicar, porque el juicio no ha sido cerrado, ni se ha condenado, ni nada, y está en etapa de investigación. Así que en su último fallo, antes de la nueva conformación, ayer fue electa una nueva presidenta del Tribunal Constitucional, pero la conformación anterior, por 4 votos contra 3, decretó la liberación de Keiko Fujimori y de otros presos que estaban en la misma situación. Bien. Con lo cual también cambia un poquito el panorama político en relación a las elecciones de enero parlamentarias, ¿no? Ya con Keiko Fujimori en libertad, se empiezan a mover otras fichas dentro del panorama electoral de dentro de pocos días. Bueno, vamos saliendo de Lima. Contanos qué es lo que está pasando, qué noticias tenemos de Bolivia. Dale. Bueno, en Bolivia todavía no hay una fecha definida de las elecciones, si bien ha habido algunas declaraciones al respecto de que las elecciones se están manejando a través de una burocracia. Primero hay que elegir las autoridades electorales y todo esto. A diferencia de en Perú, en Bolivia están funcionando los 3 poderes de Estado, como es el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo, más allá de la legitimidad o no de la actual presidencia. Los 3 poderes están funcionando, y parece ser que esta demora en declarar una fecha definitiva de las elecciones es una especie de ganar tiempo para acomodar la irrupción de la derecha reaccionaria, y para darle tiempo también a la justicia a armar una especie de lawfare contra Evo, que ya le empezó a caer en la cabeza, ¿no? En otro orden de cosas, la comisión del Parlasur, que visitó las zonas donde fue la última represión violenta por parte de los servicios de policía y las fuerzas de choque, ha hecho una declaración donde ponen de manifiesto que hubo violación de derechos humanos y represión excesiva. Y por otro lado aparece un documento en The Guardian el día de ayer, que es una especie de solicitada firmada por académicos económicos y estadísticos de universidades de todo el planeta, de Estados Unidos, de Europa, incluso de acá de Argentina, de toda América Latina y de Asia, donde dejan sentado claramente que la OEA tuvo un papel fundamental en poner en tela de juicio una elección que está demostrada que no hubo ningún tipo de manipulación con respecto a los datos, salvo la interrupción del conteo rápido, que después, que en forma estadística lo demuestran, no genera ninguna anomalía con respecto a cómo venía sucediendo la elección, sino que estadísticamente siguió el curso normal. Eso está totalmente claro, no hubo está fraude. Totalmente demostrado, y incluso está demostrado por el conteo oficial. Sí, totalmente. Realmente tiene valor. Totalmente. Se montaron, digamos, en el escrutinio, en la interrupción del escrutinio provisorio. En la interrupción del escrutinio para instalar un fraude que no existió. Que no existió. No existió fraude, Evo Morales ganó la elección. Después, bueno, esas son las últimas noticias de Bolivia, por el momento, porque la situación sigue en marcha. Bueno, después, ahora vamos a la velocidad de la luz, vamos a trasladarnos porque ya se nos va el tiempo. Bueno, vamos a trasladarnos a Paraguay. Cortito, asume esta semana la presidencia pro tempore de Mercosur, que está en manos de Jair Bolsonaro, Mario Abdo Benítez,
Y no sigo porque tenemos que seguir a Brasil. La noticia más destacada, más reciente también, es la nueva condena en segunda instancia y el aumento de la pena contra Lula, que sigue en libertad, pero obviamente no ha sido declarado inocente, sino que al contrario, se lo volvió a declarar culpable en segunda instancia y se le aumentó la pena. Sí, ahí va a seguir una situación de ahí conflicto. va a seguir una situación. Yo recuerdo cuando vos estuviste de viaje que hablaba Daniel con este exdiputado del Partido de los Trabajadores, cuando le preguntó si Lula viajaba a Argentina, y él le dijo que, bueno, no sabía si Lula podía salir del país, porque en todo caso, si lo hacía, tendría que pedir permiso a la Corte, porque el juicio sigue, o sea, el lawfare sigue, aunque esté en libertad. Fue una buena noticia la libertad, pero tampoco era muy aconsejable montarse en una visión optimista de lo que iba a pasar con No está terminado el tema, no está terminado. No está terminado, Bien. ni mucho menos. Y bueno, terminamos con Uruguay. Los últimos anuncios de la calle Pou tienen que ver con la política exterior, y dijo que va a abandonar el mecanismo de Montevideo, que junto con México y el Grupo Internacional de Contacto con la Unión Europea está buscando soluciones a la crisis política de venezolana. Obviamente es un giro, no un volantazo, sino un giro en U, porque además ya declaró que tiene cierta afinidad con el Grupo de Lima, el gobierno recientemente electo en Uruguay, que asume recién en marzo, pero ya está anunciando cambios en la política exterior con respecto a Venezuela, y bueno, esas son las últimas novedades. Bien. Uruguay. Y ahí terminamos, nos bajamos del trencito fantasma, nos sacudimos el polvo, las telarañas, y bueno, les dejo a ustedes seguir con Argentina Perfecto, y Daniel. Venezuela no lo toqué, pero bueno, en otro momento, si querés, lo hacemos más adelante. Incluso ahondar en estas cuestiones que hicimos un repaso breve con respecto a cada uno de los países, ¿no? Bueno, esto es radio, así que está bien. El informe ha sido sobreabundante y que nos muestra efectivamente que hay un encadenamiento, digamos, de movilizaciones, protestas, reivindicaciones, que unas se alimentan con otras y que realmente tenemos un espacio convulsionado sin que logre estos pueblos reunirse en un proyecto común todavía. Es decir, bueno, la impresión es que todos se sacuden para adentro, pero no encuentran el medio, los estadistas de jerarquía que permitan plantearse políticas latinoamericanas, es decir, políticas que puedan ser las mismas desde el Río Bravo hasta nuestra Tierra del Fuego, pasando por todas las latitudes y todas las longitudes, pasando por cada uno de los rincones de esta América Latina, y entonces generar un buen espacio en capacidad de jugar en el panorama mundial, no como la expresión del atraso, del hambre, de las convulsiones sociales sin límite, sino realmente como un actor protagónico que disputa en orden a la tecnología, a la ciencia, a la elaboración de alimentos, a la posibilidad de generar un área en el mundo donde vivir realmente sea gratificante y donde mucha gente quisiera venir a vivir a América Latina porque es uno de los mejores lugares del planeta Tierra. Sin embargo, todavía estamos allí en medio de peleas. Sí, efectivamente. Lo que Maristela Svampa escribió hace pocos días, que lo denomina movimiento de placas tectónicas. Claro. ¿No? Se mueven sin que se pueda estabilizar realmente una realidad con un proyecto común, que es la aspiración que viene desde hace 200 años y que por H o por B no se termina por cumplir. Bueno, Daniel, qué buen repaso nos hizo Daniel Pérez sobre una situación latinoamericana que efectivamente... Sí, muy completo.